La reforma laboral de 2012 fue la primera de las llamadas reformas estructurales pactadas entre el gobierno saliente de Felipe Calderón, el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto y la cúpula empresarial mexicana que habrían de cerrar el ciclo de consolidación neoliberal iniciado 30 años atrás. Esta reforma es el resultado de un modelo económico implantado en México durante los años 80 y profundizado en cada administración federal. El neoliberalismo supone que es posible generar, multiplicar y distribuir la riqueza sin producir bienes de capital, priorizando la especulación y no la producción. Sin embargo, en un país como el nuestro, con enormes brechas de desigualdad, ese modelo condujo a una acumulación desmedida de unos pocos y el desamparo laboral de las mayorías, ya que el neoliberalismo debilitó el mercado interno y redujo significativamente el gasto social, que son la base para la generación de empleos, la estabilidad laboral y el desarrollo económico con bienestar social. El neoliberalismo debilitó el papel del Estado en la rectoría de la política laboral nacional, provocando también con ello la primicia empresarial en la materia y consecuentemente la desaparición paulatina de las prestaciones sociales y los servicios públicos, de manera que los trabajadores deben destinar cada vez una mayor parte de su sueldo para adquirir estas, y en los años 80 esto era impensable, que un trabajador promedio estuviera obligado a contratar un seguro de gastos médicos privado. Actualmente es uno de los productos más solicitados a las empresas de seguros, y es que se calcula que 62 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social. Ahora bien, la consecuencia más grave y visible para los jóvenes es el desempleo, ya que a diferencia de los años de hace 30 años, el país tiene más personas en edad de trabajar, pero menos espacios para ello. La falta de empleo genera la precarización del trabajo, porque si el trabajador no acepta las condiciones laborales impuestas por el empleador, este puede ser sustituido con alguno de los millones de desempleados. De ahí que sean posibles la subcontratación, los sueldos injustos y la contratación temporal indefinida. 6 años después se presentó una nueva modificación, esta vez contra los sindicatos a nivel constitucional, en los artículos 107 y 123. Dicha medida, apoyada por el PRI y el PAN, se aprobó en febrero de 2017 y entraría en vigor una vez que el Senado votara las leyes secundarias, pero esto no sucedió, ya que el último periodo ordinario en dicho órgano concluyó el día 30 de abril pasado. En consecuencia, este tema será uno de los aspectos protagónicos en la próxima legislatura federal, fundamentalmente ante la posibilidad de una transición hacia una opción política progresista a partir del próximo 1 de julio. Y es por ello que debemos impulsar el debate público al respecto y comenzar a plantearnos alternativas de solución a esta problemática tan grave. Esta reforma constitucional, la que se dio el año pasado, en mi concepto, es una de las reformas más regresivas en perjuicio de los trabajadores. Más regresivas porque abre la puerta de una manera muy importante para la privatización del derecho laboral. Es decir, una serie de normas más parecidas al derecho mercantil, al derecho civil, que a una legislación de carácter social. Imagínense ustedes, se crea y desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, y se plantea que ahora va a ser el Poder Judicial de la Federación, que en los temas federales va a conocer de los asuntos y en los temas locales lo van a hacer los 32 tribunales superiores de justicia, quienes se van a encargar de la operatividad de los tribunales laborales. En mi concepto fue un error haberlo señalado de esta manera, porque desde el punto de vista de la legislación laboral, siendo la Ley Federal del Trabajo, debería haber sido la federalización de la justicia laboral, que esto estuviera solamente en manos del Poder Judicial de la Federación y que no metieran manos los gobernadores de los estados. En muchos estados de la República, ser presidente de un Tribunal Superior de Justicia es casi el empleado del gobernador del estado, y entonces en los asuntos que le interesan al gobierno del estado va a estarse metiendo allí el escenario. Otro de los aspectos desafortunados de la reforma constitucional es de que en lugar de desaparecer la intervención del Ejecutivo, lo que hace es fortalecer la intervención del Ejecutivo. Imagínense ustedes, en 1917, cuando los diputados constituyentes
estaban planteando un escenario de la creación de garantías sociales, desaparecer este planteamiento que en la Constitución de 1857 se hablaba de las garantías individuales. Ahora, 100 años después, ya no son las garantías sociales ni garantías individuales. Pasamos en el año de 2011 por los derechos humanos, pero en 2017 se establece a rango constitucional el derecho del Estado para estar teniendo él facultades constitucionales para el registro de los sindicatos, para el registro de los contratos colectivos de trabajo. Nunca se había visto una cuestión tan complicada en donde el Estado tuviera el control sobre el mismo, porque imagínense, sepan ustedes de que el sindicato es la única vía para atravesar el océano. No sé, yo para atravesar el océano solamente lo puedo hacer en un buque si es en el mar, y entonces la única manera de poder lograr incrementos salariales, mejores condiciones de trabajo, solamente es a través de un buque que se llama sindicato. Si los trabajadores no están en un sindicato, no pueden tener incrementos salariales, no pueden tener mejoras en sus condiciones de trabajo, y entonces esta figura del sindicato, que realmente ha sido un instrumento de control en perjuicio de los trabajadores, sepan ustedes que los sindicatos están hechos de tal forma para no fortalecer los derechos de los trabajadores, sino para tenerlos acotados. Y entonces ahora elevarlo a rango constitucional establece una serie de limitantes. A mí me parece que esta reforma constitucional es regresiva porque ciertamente da el derecho al voto secreto, pero lo da de manera limitada. Lo da en 3 aspectos el tema del voto secreto: para la elección de los dirigentes, para los conflictos intersindicales y cuando haya emplazamientos a huelga por firma de contrato. Pero de una manera increíble, el voto secreto no se da para que los trabajadores puedan estar, si están de acuerdo o no con las modificaciones a los contratos colectivos de trabajo, o para ver si están de acuerdo o no con los incrementos salariales. Ellos no son tomados en cuenta. Se les trata como en el Código Civil como personas menores de 18 años, en donde necesitan un tutor que es el secretario general, y entonces ahí se da un escenario muy complicado que solamente sea a través de los sindicatos. Esta reforma constitucional del año pasado, algunos la festinan como la mejor de todos los tiempos. Yo digo que no, porque finalmente es la que da pie a que las empresas outsourcing puedan operar con toda facilidad, porque no le ponen ninguna limitante a las empresas outsourcing. Por otro lado, un tema importante es que no le ponen ninguna limitante a los contratos de protección. Me refiero a los contratos de protección que se llegan a formar en el 98% de los casos entre el acuerdo entre el patrón y su empleado, que es un líder sindical. Entonces, la Constitución no acota eso, y entonces permite, al no estar, vamos a decir, prohibido, la posibilidad de que los contratos de protección puedan operar. Y entonces, quienes redactaron esa reforma lo hicieron con toda la intención para tener vía libre para los contratos de protección. Entonces, uno de los problemas centrales que cuestionamos en esta ley reglamentaria que está en el Senado es que haya realmente un escenario de democratización de las relaciones laborales. La democratización de las relaciones laborales tiene que alcanzar hasta los trabajadores. ¿De qué sirve que puedan designar a sus dirigentes sindicales o votar en los conflictos intersindicales o en los temas de emplazamiento a huelga por firma de contrato si no pueden ejercer sus derechos plenos para poder determinar sobre sus condiciones de trabajo? Entonces, el escenario está complicado. La reforma de pronto salió con un proyecto de la ley secundaria, con 2 diputados por ahí de extracción trabajadora, corporativistas netamente, para decirnos que la reforma no se iba a dar como decía la Constitución. Y ese fue un gran parteaguas que ya esperábamos de por sí. ¿Por qué? Porque como antecedente tenemos nosotros, sí, el acuerdo transpacífico. México quería entrar al tratado comercial con estos 11 países y de pronto tuvo que decir, bueno, pues me tengo que someter a las reglas de la economía mundial. Estados Unidos y Canadá están apretando. Estados Unidos me pide ciertos requisitos para hacerlo
y voy a tener que fomentarlo. A la par, Enrique Peña Nieto ya en 2015 había enviado al Senado para ver si se avalaba el convenio 98 de contratación colectiva de la OIT, el cual sigue ahí rezagado, está guardado en un cajón y seguimos esperando a que salga. ¿Qué juega a favor de nosotros? Primero, creemos que es muy importante que ya está una reforma constitucional. Eso juega a favor. Segundo, que hay una presión internacional por el gobierno de Estados Unidos y por los sindicatos fuertes que tiene él. ¿Sí? Ya dijimos lo que juega en contra. ¿Qué esperamos? Para nosotros, en especial, que se aprobara la reforma constitucional como está. Punto. Que se traslade a la Ley Federal del Trabajo. Eso es lo que esperamos, porque eso es lo que tendría que hacerse en un mundo del deber ser. No tendría que haber una modificación mayor a la Ley Federal del Trabajo. Debería de haber una oficina o un juez o un presidente de junta, ¿sí? Y en el futuro un juez encargado, ¿sí?, de la ejecución de los laudos. ¿Quién te ejecuta los laudos? ¿Sí? Un especialista que tenga contacto con las instituciones bancarias, que tenga vinculación con el Banco de México y con ciertas cuentas, ¿sí?, que tenga vinculación con las empresas que tienen más juicios laborales. ¿Para qué? Para generar modalidades de pago en donde no se vuelva un calvario el ganar un juicio. Un trabajador gana un juicio y de pronto ya tiene un problema para poder cobrar el laudo. Nosotros tenemos, y el viernes estábamos viendo ese asunto, un juicio que duró 4 años y tenemos 8 años queriendo cobrarlo. Hablar de perspectivas de la reforma laboral obliga a hablar hacia futuro. ¿Qué es lo que ya está para poder partir hacia adelante? Pues ya está una reforma que entró en vigor al día siguiente de su publicación sobre la Constitución. El 123 reformado de la Constitución Federal entró en vigor el día 25 de febrero del 2017. No todo su contenido exige un andamiaje para hacerlo operativo. Parte de él ya tiene una aplicabilidad, y en la parte colectiva fundamentalmente hay aspectos que ya no requieren ningún andamiaje ni ninguna reforma secundaria para poder tener aplicación. Me refiero a la representatividad de los sindicatos en los emplazamientos en los que se refiere la reforma constitucional. Me refiero al voto personal libre y secreto, que al ser ya derecho positivo mexicano está fuera de toda discusión su vigencia y su aplicabilidad. Pero hay parte que sí requiere un andamiaje vía reforma para poderlo hacer operativo, y es todo el resto, y particularmente lo que la Constitución no dijo. Obviamente, para poder aplicar la nueva reforma laboral, el nuevo modelo de justicia laboral, se requiere una reforma sustancial a la ley secundaria para transferir la justicia del Ejecutivo a los poderes judiciales, federal y local. La parte colectiva, la parte sindical es quienes más han alzado la voz por estar organizados, especialmente el sindicalismo independiente. Pero en este país el 94% de los trabajadores a nivel nacional o no están sindicalizados o sus sindicatos no tienen presencia y vida activa, o sea, no hay un sindicalismo real. Esto significa, en términos prácticos, que el 94% de los trabajadores de este país pues no tiene sindicato, para acabar pronto, porque el que tienen no funciona como tal, es igual. Ese es el tamaño de la importancia de la parte individual, sin desdoro de la trascendental parte colectiva, que es luchadora, que trasciende inclusive las fronteras. Pero ¿cómo proteger esta parte individual? Bueno, con aspectos que hay que observar como los siguientes. Este diseño de modelo procesal que tiene esta iniciativa tiene trampas rudas, severas, depredadoras de los derechos de los trabajadores y que despoja de contenido social al derecho del trabajo. En la parte del ejercicio de los derechos posibles o no de los presuntos beneficiarios de los trabajadores fallecidos, acuden a la instancia conciliatoria, local o federal según sea el caso. Pero ocurre que la instancia conciliatoria no tiene facultades jurisdiccionales, no puede reconocerle el carácter de beneficiario. Y entonces, ¿qué hace? Presenta su solicitud y lo remite
a la vía jurisdiccional, al Tribunal Laboral, para que previo el procedimiento respectivo, investigación de presuntos beneficiarios, acreditamiento de dependencia económica, filiación, declare que los solicitantes o algunos terceros que hayan sobrevenido en la investigación sean beneficiarios. Después de eso, los regresa a la instancia conciliatoria para que agoten la parte conciliatoria. Y cuando no llegan a un acuerdo, los regresa de nueva cuenta al tribunal para que ahora sí diriman sus controversias entre los presuntos beneficiarios. ¿Dónde está la prontitud y expeditez que la justicia debe ostentar como un deber del Estado y como una garantía de los individuos? ¿Cómo buscar medidas eficaces para acortar tiempos sin hacer tanto desorden? Porque si todo este tiempo que el CIDE, el INCO se han buscado en hacer este reajuste constitucional lo hubieran aplicado a inyectarle recursos a la justicia laboral, tendríamos la mitad del problema resuelto. La otra mitad no son problemas laborales, son problemas de IMSS, ARE, Infonavit. Bueno, resulta que en el procedimiento laboral no tenemos recursos intraprocesales prácticamente, solamente existen contra las medidas de apremio y las disciplinarias dentro del procedimiento, que no son recursos procesales, no remedian la actuación procesal. Y por si eso fuera poco, tampoco tenemos nulidad de actuaciones procesales. Ya la Corte y los colegios resolvieron que el único incidente de nulidad que existe en el procedimiento laboral es de notificaciones. De ahí en fuera no hay. ¿Qué genera esto? Esta ausencia de recursos procesales y de nulidades de remedio, que este modelo procesal pensado para ser breve y rápido sin entrampamientos procedimentales se ha convertido en lo contrario, porque al no haber recursos durante el procedimiento, todas las posibles violaciones procesales deben ser impugnadas al combatirse el laudo en el amparo directo. Y entonces el efecto de la sentencia de amparo directo, que proteja en todo caso al quejoso, son reponer el procedimiento donde se cometió la violación y a veces desde que se cometió la violación. ¿Saben cuánto están destinados para la reforma laboral? Ni un centavo, señores, ni un centavo están destinados. ¿Y así quieren que prospere? Pues lógicamente que no. Y entonces yo creo que una reivindicación fundamental es la demanda de que se asignen recursos suficientes para la implementación de la reforma. Los que hemos estado en la lucha social depende de un factor fundamental, la correlación de fuerzas, señores. La correlación de fuerzas que implica quienes tengan, o que ojalá los diputados de lucha, los diputados como los convocantes a este evento, tengan la mayoría, no solo en los órganos de gobierno, sino también de las cámaras de diputados, porque de esto va a depender que haya una reforma progresista. No hay otro factor, no hay ningún otro más que el factor político, correlación de fuerzas. Eso va a ser lo que nos va a permitir avanzar, mantenernos en equilibrio o incluso retroceder si es que llegan los priistas mayoritariamente al poder. Y en ese sentido yo creo que eso es algo fundamental. Pero entonces esto es lo que yo sostengo, la posibilidad de ampliar la vacatio legis. Es decir, la reforma laboral se aprobó en 2008 y 8 años después se implementó, es decir, en 2016. ¿Por qué la reforma laboral? ¿Cuánta prisa hay para implementarla? Yo creo que ese tiempo, esa ampliación de la extensión de la vacatio legis, del periodo de entrada en vigor, nos permitiría que durante ese tiempo se capacitara, se profesionalizara a los trabajadores y en ese sentido nos permitiría también realizar consultas reales entre los trabajadores, porque pues todo esto se ha realizado a espaldas de los trabajadores, a espaldas de los especialistas. Primero, para que las juntas se extingan o el personal deje de laborar, debe de hacerse mediante un decreto, porque así lo traviese, que es facultad del Congreso de la Unión realizar esa disminución de plazas o aumento o modificación de sus percepciones.
Debe tenerse presente que cuando se extinguió al organismo, a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se emitió un decreto que expresamente decía: decreto mediante el cual se extingue el organismo público denominado Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esto no puede ser, o sea, ¿dónde? A ver, ¿quién me dice en qué párrafo, en qué renglón de la reforma constitucional se establece que se liquida a todo el personal? Se establece que se extingue. No es cierto, o sea, no es cierto. Y en ese sentido tenemos que ser cuidadosos en plantear. ¿Qué planteamos? Claro, planteamos, o ya sea que la Junta, como una jurisdicción especializada, que lo es así como la electoral, se incorpore como tal al Poder Judicial. O sea, ¿por qué? O sea, es mentira de que haya estos problemas y se incorporan. Pues es un personal especializado el de las juntas, es una jurisdicción que no se le puede liquidar. ¿Por qué? O sea, aprovechando la reforma ya, por eso esa bandera de defensa de la jurisdicción social, del constitucionalismo social, de los principios fundamentales del derecho del trabajo, debe ser una bandera fundamental. Ahora, esto proponemos. Ahora, ¿qué proponemos? Que se establezca un transitorio en el que se diga que el nombramiento de jueces, de magistrados, deberá hacerse preferentemente entre el personal de las juntas, probablemente a través, y podría ser una correcta bandera, a través de un concurso de oposiciones, ¿verdad? Pues tenemos que reivindicar que la conciliación primero no solamente es previa, también debe darse permanentemente como una conciliación intraprocesal, es decir, durante todo el procedimiento. Y entonces nosotros tenemos que reivindicar que estos conciliadores sean absorbidos. Yo no sé, ¿cuántos conciliadores tenemos por ahí? Como 30. A ver, díganme, entran 300 demandas prácticamente diariamente. Las vamos a citar a conciliación primeramente. 300 diarias con 30 conciliadores, pregunto. O sea, se requiere multiplicar, contratar mínimo unos 100, 150. Pero ya se están sobando las manos en el Tribunal Superior de Justicia porque ya van a tener plazas, porque ya se van a vender plazas, porque ya se van a tomar. Pues sí, o sea, la verdad, ese es su interés, las plazas, a ver, mis lugares, mis puestos. Segundo, último, pues ya, en materia colectiva, también acorde a estos planteamientos que el doctor Arras planteaba junto con Darren Rojas Olvera, en este desplegado que les decía, junto con Pablo Franco, ahí se reivindica en materia colectiva fundamentalmente la defensa irrestricta del voto directo, secreto, en la reforma. Ya lo planteaba el maestro Fuentes. Además, no solamente eso, plantearle, darle mayor amplitud. Y lo cierto es que el legislador es raro, desde 2012 se erró. ¿Por qué, señores? Nosotros practicamos, no hay problema, o sea, en la práctica nosotros, como cuando ordenamos un recuento de los trabajadores, lo hacemos conforme a una jurisprudencia 154 de 2008. Lo hacemos mediante el voto directo, toda la vida lo hacemos y vigilamos que se garantice esa secrecía y la no violencia. Sin embargo, el legislador ha omitido reformar el artículo 931, que es el que regula el recuento, que es el que en la Ley Federal del Trabajo debería contemplar el recuento secreto y no está contemplado. Desde el 2012 se trató de debatir, pero pues lógico, no se introdujo. En realidad nosotros en la Junta Local hacemos los recuentos secretos porque la jurisprudencia de la segunda sala así lo dispone, pero ellos no legislan. El legislador es el que manda y en todo caso debe modificar esta ley para garantizar que ya aparezca también como derecho positivo este recuento en el 931, que lamentablemente no aparece. Yo creo que estas serían las reivindicaciones fundamentales para poder reivindicar los principios y los derechos de los trabajadores.